Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis, en Génesis capítulo 3 versículo 16, donde dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, en dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Vemos aquí la sentencia de la mujer, que consta de 3 partes, ya que las 2 primeras la consideran como madre, la última como esposa. El dolor se multiplicará en su embarazos y también acompañará el parto. Este dolor parece extenderse a todos los dolores y preocupaciones de la madre respecto a su descendencia. Ahora bien, ¿con qué solicitud anhelaría una manifestación de recto sentimiento hacia el Dios misericordioso en sus hijos, similar a lo que ella había experimentado en su propio pecho? Y también qué indecible amargura de espíritu sentiría cuando los frutos de la desobediencia se descubriesen en sus pequeños y en algunos de ellos, tal vez, cobraran fuerza de año en año. La promesa de hijos se da implícitamente en estas 2 cláusulas, ya que también apareció incidentalmente en la sentencia de la serpiente. Ahora, qué maravillosa concesión se presenta aquí a las mentes de la pareja primigenia. Incluso para nosotros en este día, el tema de la raza está envuelto en gran misterio. Y ya hemos también notado la unidad de la raza en su cabeza. Pero la personalidad y también la responsabilidad de los individuos entraña grandes y desconcertantes dificultades. El descenso de un alma en un secreto demasiado profundo para nuestra comprensión, ya que el primer hombre fue potencialmente la carrera y mientras esté solo en realidad toda la carrera por el momento, ya que sus actos entonces son aquellos no meramente del individuo, sino de la raza. Note que si un solo ángel cayera, caería solo. Si el último de la raza cayera, no iba a involucrar a nadie más en su descenso. Pero, sin embargo, si cae el primero de una raza, antes de que tenga descendencia, la raza, naturalmente, ha caído, ya que la culpa, la depravación, la pena, todo pertenece a la raza. Y este es un gran misterio, pero parece seguirse inevitablemente de la constitución de una raza y tiene claras evidencias de una verdad tanto en los hechos como en las doctrinas de la Biblia, ya que cuando llegamos a ver el pecado de nuestros primeros padres bajo esta luz, se ve que conlleva tremendas consecuencias para cada individuo de la raza. Y la única transgresión ha implicado la culpa, la depravación y la muerte, no sólo de Adán, sino de toda la raza que estaba en él, y así ha cambiado todo el carácter y también la condición de la humanidad a lo largo de todos los tiempos. En las instrucciones anteriores y posteriores se encuentran los medios para educar a estos niños para Dios, ya que la mujer ha aprendido que Dios no es solo un juez justo, sino un Padre misericordioso y además tolerante. Y esto era suficiente para ella en ese momento, ya que le permitió emprender el camino de la vida con algunos detalles de esperanza en medio de los dolores de la familia.
Y en la experiencia de la vida es sorprendente la gran proporción de cosas agradables que se mezclan con los problemas de nuestra raza caída. La paciencia y también la bondad de Dios deberían, con toda razón y conciencia, llevarnos de vuelta a un sentimiento mejor hacia Él. Por otro lado, note que la tercera parte de la oración se refiere a su esposo, cuando dice, tu deseo será para tu esposo y él se enseñoreará de ti. Esto es evidentemente una parte de esa justicia retributiva que nos encontramos constantemente en la administración de Dios. La mujer había tomado la delantera en la transgresión y en el estado caído ella debía de estar sujeta a la voluntad de su esposo. Note por otro lado que deseo no se refiere al deseo sexual en particular. Génesis capítulo 4, versículo 7. Ya que quiere decir en general giro, determinación de la voluntad, ya que la determinación de tu voluntad se cederá a tu marido y en consecuencia él se enseñoreará de ti. También la segunda cláusula, según la estructura paralela de la oración, es un clima o reiteración enfática de la primera y por lo tanto sirve para determinar su significado, ya que bajo el hombre caído la mujer ha sido más o menos una esclava. De hecho, bajo la regla del egoísmo, el más débil debe de servir al más fuerte y solo una resurrección espiritual la restaurará a su verdadero lugar, como la ayuda idónea para el hombre. Continuará con el versículo 17, donde dice, y al hombre dijo, por cuanto obedecites a la voz de tu mujer y comites del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Obsérvese aquí la maldición sobre el hombre. Parece ser más sobre el medio en que vive que sobre él mismo. Y la causa del juicio de Adán es expresado mediante la frase por cuanto obedecites la voz de tu mujer. El error fundamental de Adán fue obedecer a su mujer en vez de obedecer a Dios. Note que el hombre fue creado para gobernar entre todas las cosas, pero Adán se sometió a la voluntad de Eva y soslayó el mandato expreso de Dios. Por tanto, ahora la tierra debía de estar sometida a la autoridad de Adán. Es maldita por causa, dice, de la rebelión del hombre. Por otro lado, la frase con dolor comerás de ella todos los días de tu vida describe aquí la magnitud de la desobediencia del hombre. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8 y versículo 20, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. La maldición de la tierra implica que la agricultura se convierte en una tarea agónica para el hombre, ya que lo que debió de ser un deleite, note que se convierte en un arduo trabajo. Sobre esto comenta Henry Morris cuando dice que la tierra que anteriormente cooperó de buen grado mientras el hombre la labraba y la cuidaba, como dice Génesis capítulo 2, versículo 5 y versículo 15. Pero ahora se ha vuelto reacia para producir su alimento. En su lugar comenzó a producir espinos y malas hierbas, exigiendo por otro lado un arduo trabajo, sudor y lágrimas para poder comer del fruto. Y finalmente, a pesar de todo el trabajo, la muerte triunfaría y el cuerpo del hombre regresaría al polvo del que fue tomado. Fin del comentario de Henry Morris. Por tanto, podemos observar aquí, en Génesis 3:17, por primera vez, Adán es usado como un nombre propio. El texto literalmente dice,
a Adán, ya que no hay artículo definido delante del sustantivo. En primer lugar, la tierra es maldita y el resultado es trabajo, dolor y frustración con sudor, ya que diariamente se le recuerda al hombre su desobediencia. En segundo lugar, la muerte azotaría al hombre y a su descendencia. Note que la muerte física no ocurre inmediatamente, ya que Dios concede al hombre el tiempo para el arrepentimiento. También es poco probable que Dios crease en aquel momento espinos y cardos. Quizás sea mejor pensar que hubo un deterioro progresivo de la naturaleza. Evidentemente, hubo un desequilibrio en la creación como resultado de la entrada del pecado. Note que Dios no creó la muerte en el sentido directo, sino que retiró la extensión de su poder que había mantenido un equilibrio de la vida y el orden. Ese acto de Dios hizo que las cosas se desintegraran paulatinamente hacia el desorden y la muerte. Continúa ahora con el versículo 18, donde dice: espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. La perturbación y distorsión de la armonía original del cuerpo y el alma que introdujo el pecado en la naturaleza del hombre y por la cual la carne ganó preeminencia sobre el espíritu y el cuerpo, en lugar de ser transformado cada vez más a la vida del espíritu, se convirtió en presa de la muerte. Se difundió sobre todo el mundo material, de modo que en todas las partes de la tierra se podían ver lugares salvajes y escabrosos, desolación, ruina, muerte y corrupción, como señala Romanos capítulo 8 y los versículos 20 y 21. Todo lo dañino para el hombre en la creación orgánica, vegetal y animal es el efecto de la maldición pronunciada sobre la tierra por el pecado de Adán. Pero no obstante, podemos explicar muy poco de la manera en que el efecto se ha producido, puesto que, en nuestra perspectiva de la conexión casual entre el pecado y el mal incluso en la vida, es muy imperfecto y la conexión entre el espíritu y la materia es completamente desconocido. En esta unión casual entre el pecado y la maldad en el mundo se reveló la ira de Dios por causa del pecado, ya que tan pronto como la creación ha sido arrastrada por medio del hombre de su conexión total con su Hacedor. Note que Él la entregó a impía naturaleza, porque mientras, por un lado, ésta ha sido abusada por el hombre para gratificación de su propia lujuria y deseos pecaminosos, por otro lado, se ha vuelto contra el hombre y, consecuentemente, muchas cosas en el mundo y la naturaleza en sí mismas y sin el pecado habrían sido buenas para él. En todo caso, inofensivas, se han convertido ahora en venenosas y destructivas desde la caída. Continuará con el versículo 19, donde dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El hombre fue creado originalmente para que gobernase la tierra. Adán era por tanto el mayordomo de Dios en la tierra, y como tal debía de gobernar en nombre y con la autoridad del soberano creador. Pero el pecado ha trastornado la condición original del hombre, ya que en lugar de producir felicidad, el alimento para el hombre, ahora la tierra tenía que ser labrada diariamente, ya que los espinos y los cardos tenían que ser eliminados, y Adán y su descendencia tendrían que sudar para poder comer el pan de cada día. El cuerpo que Adán había sido formado del polvo de la tierra
y el soplo de Dios lo había hecho ser un ser viviente. Pero ahora, a causa de la caída, el cuerpo de Adán regresaría al polvo de la tierra. Y note que la esperanza radica en el hecho de que el postre Adán vendría para destruir, por medio de la muerte, al que tenía el poder de la muerte, esto es, el diablo. Hebreos capítulo 2, versículo 14. El postre Adán, es decir, el Mesías, Jesucristo, vino para destruir el pecado y la muerte mediante su sacrificio en la cruz y su gloriosa resurrección. Primera de Corintios capítulo 15 y los versículos 47 al 58. Note que la creación presente está sujeta a vanidad e inutilidad en lo que respecta al propósito original de Dios. Pero cuando el Mesías venga, todas las cosas serán restauradas. Hechos de los Apóstoles capítulo 3 versículo 21. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Habacuc 2:14. Continúa ahora con el versículo 20, donde dice: Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. El nombre Eva significa vida o viviente, y es un testimonio de la fe de Adán, ya que habiendo escuchado la promesa de Dios en Génesis capítulo 3 versículo 15, Adán concluyó que Eva sería la madre no sólo de toda la raza, sino de manera particular de la naturaleza humana de la simiente prometida. La declaración hecha en la narrativa indica que hay más a la vista que una simple simiente física. Y Adán ve a Eva como a aquella a través de la cual vendría la victoria sobre la serpiente, ya que la ve como la madre de la simiente que cancelará el aguijón de la muerte y librará a los redimidos de Dios. La declaración de Adán evidencia también que había creído en la gracia de Dios. El hombre había oído las palabras del protoevangelio de Génesis capítulo 3 versículo 15 y la había recibido con arrepentimiento y fe. Ahora bien, ponerle nombre a su esposa es una evidencia de su genuina respuesta a la palabra de Dios. Sobre esto comenta Eber cuando dice: en otras palabras, aquí Adán da evidencia no sólo de creer que Dios habló la verdad, sino de creer en la salvación que Dios había prometido. Esta, entonces, era la parte de Adán en lo que respecta a las circunstancias, una verdadera y viva fe en Cristo. Esta fe de Adán, ciertamente, no podría tener toda la claridad que destaca la fe de los creyentes del Nuevo Testamento, pero lo esencial de la fe es evidente. Fin del comentario de Eber. En resumen, vemos que el nombre de Eva como madre de todos los vivientes, el texto sugiere aquí que Adán restauró su comunión con Dios y además que Eva daría luz a hijos. También está apuntando al hecho de que, a la postrer, nacería la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la simiente de la serpiente. También cabe mencionar que el nombre Eva aplaude el hecho de la sobrevivencia de la raza humana y la victoria sobre la muerte. Es por ello que note cómo el plan original de Dios nunca será derrotado por el maligno. Y voy concluyendo con esto. Las consecuencias inmediatas de la entrada del pecado en la humanidad, vemos que en primer lugar el hombre procura esconderse de la presencia de Dios y además confiesa que él tuvo miedo porque estaba desnudo. En realidad, el temor del hombre revela su falta de fe y de amor hacia Dios, como señala la primera carta de Juan, capítulo 4 y versículo 18. También el hombre culpa directamente a la mujer e indirectamente a Dios
de haber causado la caída, como señala Génesis capítulo 3, versículo 12. Aunque él note que era el primer responsable por haber desobedecido el mandato de Dios. Génesis capítulo 3, versículo 9 al 11. Y luego Dios interroga a la mujer, quien a su vez culpa a la serpiente de haberle engañado. Y en el versículo 14 se pronuncia el juicio contra la serpiente y Dios la maldice y la condena a andar arrastrándose y a comer polvo todos los días de su vida. Note que comer polvo puede ser una figura que describe la derrota total de Satanás al final de los tiempos. Amigo y amiga oyente, suele haber muchas personas que suelen juzgarse a sí mismas, fijando por otro lado sus miradas en personas que son, por ejemplo, delincuentes, adúlteros, inmorales, asesinos, ladrones y un largo etcétera. Y luego ellos dicen para sí, yo no soy como ellos. Pero si somos sinceros, eso es autojustificarse delante de Dios, diciendo que yo no soy como ellos. Bueno, no podrá ser como ellos según en qué aspectos, pero, sin embargo, no está diciendo las miles y miles de veces, por ejemplo, que ha mentido. Mi amigo, mi amiga oyente, la mentira piadosa no existe, la mentira es mentira y nada más, y es un pecado. Debemos de reflexionar lo siguiente, y es que si Adán y Eva pecaron una sola vez y fueron expulsados de la presencia de Dios, ¿piensas ahora que tú estás mejor? ¿Te puedes tú igualar a la santidad de Dios? Seguramente que no. Por tanto, Adán como Eva y como tú, solo tenían una cosa que hacer, y es arrepentirse delante de Dios, pedirle perdón por los pecados que ha cometido y aceptar al Salvador Jesucristo en tu corazón. De manera que, mi amigo, mi amiga oyente, yo te animo ahora a que por un acto de fe tú puedas recibir a Cristo Jesús, el que dio su vida en la cruz del Calvario, y la dio para poder restaurar esa comunión que el hombre ha perdido con Dios. Solamente a aquellos que le reciben, que lo aceptan como Señor, como Salvador, y deciden vivir sus vidas conforme Él dice en su palabra, son aquellos que estarán toda la eternidad con el Señor. Ora conmigo y repite esta oración que yo voy a hacer y di: Dios eterno, ciertamente al juzgarme a sí mismo y a juzgar a estas personas, me he vuelto en una persona que pienso que soy buena y que hago obras para justificarme delante de ti. Pero no es por obras, no es por lo que otros hagan, sino que es por la fe en el Hijo de Dios, en tu Hijo Jesucristo, que dio su vida en la cruz del Calvario, que murió por mis pecados y delitos, que resucitó de entre los muertos, lo creo en mi corazón, y ahora te pido perdón por todos mis pecados, me arrepiento de ello y te acepto a ti, Jesucristo, como mi único Salvador. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.